Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, con nuestros amigos también que nos visitan por primera vez, segunda vez, bienvenidos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios pueda hablar a sus vidas en este día también. Y un saludo especial a los que nos ven siempre por internet, ¿no es cierto? Que Dios les bendiga, que Dios pueda hablarles también a ustedes. Que Dios pueda hablarnos a través de la exposición de su palabra, la palabra de Dios. Amén. Hoy debíamos terminar la segunda serie del libro de Romanos. Escúcheme bien, debíamos hoy culminar y comenzar el próximo domingo la nueva serie. Pero este pasaje de Romanos capítulo 3, 9 al 20 es un pasaje muy rico y entonces necesitamos hacerlo 2 domingos, amén, en 2 partes, esta conclusión. Entonces hoy vamos a tocar la primera parte y el próximo domingo la segunda parte, amén o no. Muy bien, muy bien. Oremos al Señor, oremos a Dios, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón el día de hoy. Padre, queremos acercarnos a tu presencia con la reverencia debida a tu nombre, con el temor, Dios, que nos da el hecho de saber que tú eres un Dios grande, Dios de amor, pero también un Dios de justicia, un Dios de rectitud, de santidad y de pureza. Padre Santo, queremos poner nuestras vidas en tus manos y queremos que tú puedas guiarnos el día de hoy en la exposición de tu palabra. Enséñanos tú, Señor. Sé tú con nosotros. Que tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos guíe. Y Padre, solo tú puedes resucitar vidas, producir el nuevo nacimiento, Dios. Y el deseo de nuestro corazón es que hoy puedas obrar en la vida de aquellos que no te conocen. Solo tú puedes llevarlo, Señor, a tu Hijo Jesús. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú. Que seamos fieles al compartir el escrito está. Gracias, Dios, por este tiempo. Háblanos tú. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hemos venido diciendo, mis amados hermanos, hemos venido compartiendo durante todos estos domingos que el juicio de Dios será inevitable. Escúchame bien, mi amigo. Será inevitable para todos aquellos que han decidido rechazar a Dios. Nadie que ha decidido rechazar a Dios podrá quedar, ¿no es cierto?, sin pena, sin castigo. Ojo, Dios es amor, sí, también lo hemos dicho varias veces. Lo hemos venido repitiendo varios domingos. Dios es amor, sí. Pero también Dios es un Dios de justicia. Y no podemos enfatizar solo una parte del carácter de Dios. Tenemos que hablar de todo el carácter de Dios, de todos los atributos de Dios. Dios es amor, sí. Pero Dios también es justicia. Dios es recto, Dios es rectitud. El salmista lo dijo bien claro, Jehová es justo y ama la justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios, por ser un Dios de justicia, no puede pasar por alto el pecado. No puede. No puede pasar por alto al pecador. No puede pasar por alto la rebeldía. No puede ser, mi hermano, no es como ocurre en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Alguien puede atropellar a alguien, matar a alguien y salir libre. No, eso no puede ocurrir con Dios. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto la maldad. Dios no puede pasar por alto la rebeldía. Dios ha sido claro, el alma que pecare, esa morirá. Lo dice bien claro en Ezequiel 18. El pecado inevitablemente conduce al juicio y el juicio a la muerte.
El pecado le va a traer consecuencias terribles a la humanidad. Y la gente todavía no se da cuenta, no toma conciencia de esto. Pero el pecado le va a traer consecuencias terribles a la humanidad. Pero a pesar de lo que la Biblia enseña, de lo terrible que es el pecado en la vida de los hombres, a los hombres les gusta creer que son básicamente buenos. Tú le hablas a las personas que están allá afuera, tú le hablas y le dices, eres pecador. Y te va a decir, ¿yo? ¿Perdón? ¿Yo? ¿Me está hablando a mí? ¿Se refiere de mí? ¿Has visto? Ellos se creen buenos. ¿Notas? Y lo triste es que esta forma de pensar es reforzado por los psicólogos, ¿no es cierto? De esos famosos expertos, ¿no? No, los niños todos son buenos, los niños son buenos, ese bebé es bueno, todos son buenos. La sociedad los corrompe. No solo psicólogos, consejeros, filósofos, gran número aún de líderes religiosos. Los hombres son buenos, dicen los expertos. La sociedad es corrupta. No. Pero los hombres saben que en lo profundo de su corazón, el hombre sabe que tiene un problema en su ser. Lo saben. Que no lo digan, que no lo acepten, ese es otro problema. Pero los hombres saben que tienen un problema en su ser, en su interior. El hombre sabe que algo anda mal en su ser interior y que no puede escapar de él. Siente culpa. Escúchame bien. Siente culpa. No solamente por cosas que ha hecho y sabe que están mal, sino también por la clase de persona que es en su ser interior. Lo triste de todo esto es que la culpa lleva a mucha gente a las drogas, al alcohol, a la desesperación, a la demencia y con frecuencia cada vez más lleva a la gente al suicidio. Cada loco que hay en nuestra sociedad, ¿has visto? Cada gente coge un carro y atropella a 20 y luego se mata. ¿Te has dado cuenta? La culpa del hombre tiene una sola causa, su propio pecado. Escúchame bien, la culpa del hombre tiene una sola causa, su propio pecado. Y a menos que su pecado, escúchame bien, y a menos que su pecado sea quitado, nunca podrá quitarse de encima la culpa. Nunca. A menos que el pecado sea quitado en el hombre, sea limpiado de ello, la culpa no podrá salir de su ser, de su corazón. El apóstol Pablo ha declarado enérgicamente en estos 2 primeros capítulos de Romanos que el gentil pagano, el moralista pecador respetable y el judío religioso son pecadores y están condenados por un Dios santo. Lo ha dicho con claridad el apóstol Pablo. Pero ¿sabes cuál es el problema, mi hermano, mi amigo? ¿Sabes cuál es el problema? Es que los hombres se oponen fuertemente a esta verdad. Fuertemente. Son tercos, egoístas. Y eso les impide pedir perdón a Dios por haberlo rechazado. Y por eso no se ven libres de la culpa. Tercos. Egoístas. Les cuesta decir, Dios, perdóname. Les cuesta reconocer cuán pecadores son. Y por eso siguen como siguen. Pablo estaba muy consciente de la disposición de los hombres para negar su propio pecado.
ha tratado de convencerlos usando la creación, ¿no es cierto? La creación. Ha tratado de convencerlos usando la historia. Ojo, para que se den cuenta de su condición pecaminosa. Ahora el apóstol Pablo procede a presentar el testimonio supremo y concluyente de las Escrituras, la palabra de Dios. No me han creído ustedes ni por la historia ni por la creación. Ahora voy a la palabra de Dios y les voy a demostrar que son pecadores. Eso va a ser el apóstol Pablo. En este pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, el apóstol resume la visión divina, perfecta, que Dios tiene del hombre. Aquí Dios ha puesto al hombre frente a una resonancia magnética, una tomografía, una radiografía, una ecografía para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que hay en el corazón de los hombres. Noten, 4 cosas vamos a ver hoy en este pasaje. 2 vamos a ver hoy día. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? 2 cosas. 1. Lo primero, la terrible acusación. Lo primero, la terrible acusación. El apóstol comienza esta parte de esta manera. Nota lo que dice el versículo 9. Lee conmigo. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Mira cómo empieza Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Notas? Volvemos a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Nota cómo empieza el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Es como si el apóstol estuviera diciendo, ¿acaso necesitan más testimonios? ¿Acaso necesitan más pruebas? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo acaba de condenar al pagano inmoral, acaba de condenar al pagano moralista, acaba de condenar al judío religioso, pero al parecer sus interlocutores siguen creyendo que son personas buenas. En eso el apóstol hace otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es como si estuviera preguntando, ¿acaso nosotros hemos tenido una naturaleza superior a la de aquellos que están bajo condenación? ¿Tenemos nosotros una naturaleza mejor que la de que están bajo condenación? Ahora, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? No son los judíos religiosos, no. ¿Por qué? La mayoría de comentaristas, y yo también creo eso, que Pablo ya habló de los judíos religiosos en los versículos 1 al 8. Y ya mencionó que esos judíos religiosos habían recibido la palabra de Dios, ojo, habían sido receptores de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Y ellos creyeron que eso les daba ventaja sobre los gentiles, pero eso no les daba ninguna ventaja. Eso más que una ventaja o privilegio era una gran responsabilidad, representaba una gran responsabilidad para sus vidas. Ya habló de ellos, están bajo condenación. Entonces, ¿de quién está hablando cuando dice nosotros? Creemos que de Pablo y de los creyentes de Roma. Es como si les estuviera preguntando, ¿acaso nosotros los cristianos somos superiores o mejores en nuestra naturaleza humana a estos grupos que están bajo condenación?
Ahora, ¿por qué Pablo hace esta pregunta? Al parecer, algunos creyentes del tiempo de Pablo creían que Dios los había salvado porque había visto algo bueno en el corazón de esas personas. Y Pablo tiene que decir, ¿acaso ustedes creen que los que en nuestra naturaleza somos mejores a los que acabo de decir que están bajo condenación? No. En ninguna manera, en ninguna manera. Por favor, no vayan a pensar que ustedes han sido salvos por Dios porque Dios vio algo, una pizca de bondad en sus vidas. No. Y entonces agrega, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos nacemos bajo pecado. Está diciendo el apóstol Pablo, todos nacemos con una naturaleza de pecado, terrible naturaleza de pecado. No había nada bueno en nosotros. No. Esa frase bajo pecado en el griego debiera decir, la traducción, bajo el poder, bajo la autoridad, bajo el control del pecado. Es decir, no habla de alguien que peca ocasionalmente, no, sino que habla de alguien que está esclavizado al pecado. No puede dejar el pecado, no puede salir del pecado. Nota, mi hermano, así es como están todos aquellos que no se han arrepentido, esclavizados al pecado, bajo autoridad, bajo el poder, bajo el control del pecado. Ahora, esta es una de las verdades más profundas que el cristianismo debe mantener en pie, mi hermano, en este mundo en que nos toca vivir. Tenemos que ser firmes en esto. Porque ya no le llaman pecado, mi hermano, ya no le llamamos pecado, ¿no? Hay mucha gente que ya no le llama pecado, le llama debilidad, error, le llama enfermedad, no, ya no pecado, no. Que han querido quitar ese nombre y ponerle otro nombre. Ojo, pero debemos mantenernos firmes en esta verdad. ¿Por qué? Porque las personas religiosas, como las no religiosas, tienden a verse como buenas delante de Dios y los demás, ¿no es cierto? Yo soy bueno. No. Usted se equivoca, pastor. Usted se equivoca. Esa noción de pecado ya ha sido destruida, ya ha pasado a la historia. Eso ya no está en los diccionarios, ya no está en los mejores manuales, ¿no es cierto?, académicos. Ya usted está desfasado. Eso está en la Edad Media, ¿no es cierto? Eso ha quedado en la Edad Media. No es para ahora. No existe eso. Los seres somos buenos, la sociedad lo corrompe. Ojo. Pero no es así. Aún hay creyentes, pastor, creo que si Dios me salvó es porque algo bueno vio en mí. De verdad algo bueno debe haber visto en mí, por eso me salvó Dios. No. Dios no ha visto nada bueno en ti, no había nada bueno en nosotros, nada, absolutamente nada. Ninguno de nosotros podía estar a la altura de los estándares divinos, ninguno podía vivir de acuerdo a la rectitud de Dios, nadie. De ahí que una de las verdades más importantes a proclamar en el mundo es que todos los seres humanos, aun cuando fuimos creados a la imagen de Dios, estamos corrompidos por el poder del pecado. Por naturaleza, no somos moralmente buenos. Somos moralmente malos. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que todos somos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Las actitudes, pensamientos,
las acciones que merecen la ira de Dios surgen en nosotros por naturaleza. Salen, afloran. Nadie nos tiene que enseñar a mentir, mi hermano. Nadie nos tiene que enseñar a robar. Nadie nos tiene que enseñar a hacer inmoralidades. No, eso nace de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Colosenses dice, nos llama hijos de desobediencia. Ojo, hijos de desobediencia. Es como si la desobediencia fuera nuestro padre. Nacemos dispuestos a desobedecer a Dios. No solo pecamos, somos pecadores. Estamos bajo el poder del pecado. El pecado como amo. Noten que el apóstol Pablo está mostrando el pecado como si fuera una persona. Es como si fuera nuestro amo. Es como si fuera un rey. Reina sobre y dentro de nosotros. No es que Él mismo nos coaccione para que hagamos lo que no queremos hacer, sino que nos hace querer hacer lo que no queremos ni debemos hacer. Eso es lo que hace el pecado, nos impulsa. No somos víctimas inocentes del pecado, somos conspiradores junto al pecado en contra de Dios. Por eso en una oportunidad, un creyente trataba de ganar a un incrédulo para Cristo. Trataba de evangelizarlo. Y le preguntó, el no creyente, pues es difícil ganar a esa persona que no quiere reconocer el pecado. ¿Sabes lo que le preguntó este incrédulo? Le dijo, ¿cuánto pesa mi pecado? ¿20 o 100 kilos? ¿20 o 100 kilos? Porque no siento ningún peso. Yo no siento ningún peso. El creyente le respondió, mira la sabiduría de ese creyente. Si se pone un peso de 200 kilos sobre un cadáver, ¿cuántos kilos crees que sentirá el cadáver? ¿Cuántos kilos? Nada, es un cadáver, no siente nada. Así es, así están los hombres que no se han arrepentido y no le han entregado su vida a Jesucristo. Son cadáveres, muertos en sus delitos y pecados. No sienten el peso del pecado, no son conscientes del pecado, porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero al margen que lo sientan o no, la verdad está allí. Trata de evangelizar a una persona, trata de ganar una vida para Cristo que no se siente pecadora. ¿Pecado a mí? ¿Tú, pecador yo? ¿A mí te diriges? ¿Sabes por qué te dice eso? Porque está muerto, es un cadáver. Es un cadáver. No te lo va a aceptar. Se va a burlar de ti, se va a reír de ti. Ojo, es un cadáver, no entiende. A menos que. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nazca de nuevo. Nazca del cielo. ¿Amén o no? Solo así podrá responder al llamado de Dios. Noten la tremenda acusación que está haciendo el apóstol Pablo. Todos están bajo el poder del pecado. Así estábamos tú y yo, mi hermano, antes de conocer a Cristo, bajo la esclavitud del pecado, bajo el poder del pecado. ¿Notas? Dos. La segunda cosa, la demostración de la acusación. Ahora Pablo pasa
lo has acusado, ahora pasa Pablo a demostrarles. La demostración de la acusación, en segundo lugar. Ahora el apóstol Pablo prueba y demuestra con citas del Antiguo Testamento la pecaminosidad y condenación universal del hombre cuando dice, versículos 10 al versículo 17 del capítulo 3 de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Notas? ¿Sabes que cuando leo esto pareciera que estuviera leyendo el Trome? O estuviera viendo el noticiero de la mañana. Esto es una descripción del corazón humano. Esto es una radiografía, tomografía, ecografía, resonancia magnética. Dios ha usado todas esas máquinas para mostrarnos a nosotros cómo es nuestro corazón. ¿Te das cuenta? ¿Notas? Nota cómo empieza el apóstol Pablo. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Esta es la fórmula regular para introducir una cita de las Escrituras. Nota que es como si estuviera diciendo, como fue escrito, en el griego está así, como fue escrito y queda establecido como escrito. Está registrado. Si tú quieres una prueba, tienes que ir al registro. Está aquí, no se va a mover de aquí. Las Escrituras, mi hermano, escúchame, mi hermano. Las Escrituras, ojo, las Escrituras es el mejor medio para probar cualquier cosa, porque las Escrituras es la voz de Dios hablando con la autoridad de Dios. ¿Amén o no? Tú cuando vayas a alguien, habla siempre con la palabra de Dios. Con el escrito está. Aquí está la voz de Dios. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios audible, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Debes leer la palabra de Dios en voz alta. Si tú quieres escuchar la voz de Dios audible, lee la palabra de Dios en voz alta y estarás escuchando la voz de Dios audible. ¿Amén o no? Porque esta es la palabra de Dios y la que tiene autoridad. ¿Amén o no? No te olvides, no te olvides. En la Biblia es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Y es la que debemos obedecer y predicar y proclamar. La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. No mis criterios, no tus criterios, no lo que tú crees ni lo que yo creo. Lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Amén o no? Mantengámonos fieles al escrito está. Ahora, noten, mi hermano, el retrato divino del corazón humano que hace Dios por medio de su palabra. Dios ha usado su resonancia magnética, su tomografía, las máquinas de Dios llegan hasta el fondo. Y nota, mi hermano, este es el mejor cuadro de lo que hace el pecado en el corazón humano. Este es el mejor cuadro de lo que hace el pecado en nuestras vidas.
vamos a encontrar en este versículo, del versículo 10 al 20, al 17, perdón, vamos a encontrar allí 13 cosas que hace el pecado. 13. Hoy vamos a ver 3 y la próxima semana las 10 restantes. ¿Amén o no? ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? ¿Todos están acá? ¿Seguro? ¿Allá? ¿Allá? ¿Allá al fondo? ¿Allá? La trinchera norte. Ay, perdón. Perdón, hermanos, es el ambiente, ¿no? Está cargado de fútbol el ambiente. 3 cosas, veamos hoy, que hace el pecado. 1, anótalo, escríbelo. El pecado nos hace personas malvadas. El pecado nos hace personas malvadas. Nota cómo empieza el apóstol Pablo, versículo 10. No hay justo ni aun uno. No hay excepciones. Lo que está diciendo Pablo es no hay excepciones a esto en absoluto. Todos somos personas malvadas. Ahora nota que el apóstol Pablo está citando el Salmo 14:1. Y aquí la palabra justo, ojo, la palabra justo habla del carácter interno del hombre, no habla de sus acciones, no. Habla de su ser interior, habla del ser interior del hombre. Hay personas que pueden hacer cosas correctas, moralmente correctas, buenas. Allá afuera en nuestra sociedad hay personas que pueden hacer cosas correctas, buenas. Dan un montón de plata a la Teletón, se portan bien, ¿no es cierto?, con la familia, todo lo que quieras. Pero esas acciones delante de Dios, dice Dios, son como trapo de inmundicia. Jeremías, Isaías 64:6, son como trapo de inmundicia. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Qué terrible, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ve nuestras obras como trapo de inmundicia? ¿Por qué? Por la presencia del pecado en nuestra vida. Mi amigo, el pecado hace que una persona no sea tan justa o buena o recta como Dios es justo, bueno y recto. Nadie por causa del pecado puede llegar al estándar de justicia, bondad y rectitud de Dios. En otras palabras, nadie puede llegar a ser perfecto como nuestro Dios es perfecto. Nadie. Dios es perfecto. Nosotros somos seres imperfectos, manchados por el pecado. Y nunca podríamos llegar al estándar del carácter de Dios. Nuestro carácter interno está manchado, podrido, corrompido. Dios es santo, puro. Y no podemos llegar a presentarnos delante de Dios de esa forma. No podemos. Nacemos malvados. El pecado ha hecho de nosotros seres malvados, perversos, moralmente perversos. Pastor, aún ese bebito tan bonito, nacemos todos con naturaleza de pecado. Somos malvados y perversos. Eso es lo terrible del pecado. 2, lo segundo, el pecado nos hace ignorantes espirituales. El pecado nos hace ignorantes espirituales. Háblale a alguien que está envuelto en el pecado y dile que eso que está haciendo está mal. El pecado nos hace ignorantes espirituales. Mira que dice en el versículo 11 el apóstol Pablo: no hay quien entienda. Ahora Pablo cita el Salmo 53, versículo 3. El hombre, por causa del pecado, no tiene la capacidad innata para comprender plenamente la verdad de Dios o su estándar de justicia, rectitud, bondad, santidad y pureza. No puede.
No, el hombre no está en la capacidad de entender la justicia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la rectitud de Dios. No puede, por causa del pecado. En la creación de Dios, en la creación, ¿no es cierto? Dijimos, en la creación el hombre puede encontrar pruebas de la deidad de Dios, del poder de Dios. Ojo, pero no puede llegar a conocer a Dios en intimidad. No puede. Por eso los hombres no tienen excusa, porque solamente pueden llegar a saber que existe un ser supremo. Pero muy aparte de esa capacidad, el hombre no tiene en sí mismo la capacidad espiritual de conocer y entender a Dios mismo. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? 1 Corintios 2:14, el hombre natural. Mira lo que dice allí, mi hermano, mi amigo. El hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que no se ha arrepentido, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir, no puede. Tú le hablas de Dios a alguien que no tiene, que ha rechazado a Dios, que está muerto espiritualmente y te va a rechazar. Háblale de Dios, háblale de la palabra de Dios, háblale del Espíritu Santo, háblale del pecado y te va a decir, oye, ¿cómo me hablas de esas cosas? ¿Cómo si que estás creyendo esas cosas? Te va a rechazar. No me hables de Dios. Por favor, yo tengo mi religión, yo tengo mi... No te va a aceptar nada. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. La razón de esa incapacidad es que los hombres estaban muertos o están muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Es un cadáver. Sí, la gente camina, pero son cadáveres que caminan. Pero hacen cosas buenas, sí, pero son cadáveres. No van a entender. Están ciegos espiritualmente hablando. Ojo. Un muerto no puede entender nada. No está en capacidad de obedecer a Dios. No está en capacidad de servir a Dios. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita ese muerto para entender a Dios? Nacer de nuevo. Nacer del cielo. Nacer de Dios. Necesita resucitar. Pero pastor, pero me está diciendo que cuando yo voy a predicar de Cristo no me va a entender, no me va a hacer caso. No te va a hacer caso. No te va a entender. ¿Qué debes hacer? Antes de hablar a los hombres de Dios, háblale a Dios de los hombres. ¿Amén o no? Tú tienes que orar. Tú no conviertes a nadie, yo no convierto a nadie, mi hermano. No convertimos a nadie. No existe predicador que convierta gente, no. Nosotros proclamamos la verdad del Evangelio. ¿Amén o no? Esa es nuestra tarea. Pero es Dios quien utiliza el Evangelio, la palabra de Dios, su misma palabra. Y por medio del Espíritu Santo, Él es quien resucita a las personas, no nosotros. Por eso tenemos que orar, mi hermano, antes a Dios, para que sea Dios obrando en el corazón de las personas. Así hagamos un teatro espectacular, mi hermano, bien espectacular, olvídate. No sirve de nada si antes tú y yo no hemos orado
a Dios por la gente. Tú y yo no cambiamos a nadie. Tú y yo no cambiamos a nadie. El único que puede cambiar una vida es el Espíritu Santo. ¿Amén o no? Tú te vas a querer esforzar y vas a querer hacer un montón de cosas. Y para cambiar una persona, nada. Esfuérzate por estar de rodillas y decirle a Dios: Dios, toma esa vida, salva esa vida, Dios. Cambia esa vida, Dios. Solo Dios salva. 3. El pecado nos hace personas rebeldes. Mira lo que dice el versículo 11. No hay quien busque a Dios. No hay. Nuevamente Pablo hace alusión al Salmo 14:2. Ahora tú me dirás: pero mire, pastor, perdóneme, le tengo que hacer esta pregunta. Pero si hay tantas religiones en el mundo, ¿eso no significa que los hombres buscan a Dios? No, mi amigo, no. Más bien eso significa lo contrario. La religión es todo esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios a tu manera. La religión es crear tus propios dioses, tus propios códigos, tu propia norma, de acuerdo a tus intereses. ¿Sí o no? Tú creas tu religión. ¿Has visto cuánta gente crea su religión a su manera? Sí, yo creo en Dios, pero estoy a favor de la unión civil. Estoy a favor del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Ellos han creado su religión a su estilo, a su forma, de acuerdo a sus criterios, no de acuerdo a los criterios de Dios, no de acuerdo a los criterios de la palabra de Dios, no. Ellos no buscan a Dios. Yo tengo mi religión, yo tengo mi propio Dios que me da dinero. Y buscan el dinero, tienen su propio Dios que les da dinero, que les da cosas, ¿no es cierto? Ese es su Dios. Crean su propia religión que les satisface, que les da, ellos quieren sentirse satisfechos. Ellos buscan un Dios que les cumpla sus caprichos. Los hombres no buscan a Dios por Dios. No buscan a Dios para obedecer a Dios. No buscan a Dios para vivir para Dios. Ellos buscan a Dios para que Dios les cumpla sus caprichos. ¿Has visto cuándo la gente busca a Dios? En los terremotos, en los temblores. ¡Ay! ¿Has visto o no has visto? Yo tenía una vecina religiosa como ella. Tú entrabas a su casa y tenía altares y imágenes y velas y tenía todo, pero tenía una lengua. De su lengua salían víboras, lagartos, salía de todo. Pero era bien religiosa, ¿no es cierto? Y cuando vino el temblor, el terremoto, salió como estaba vestida. Dios, Dios, Dios. Ahí buscan a Dios. ¿Sabes más cuando buscan a Dios la gente? ¿Sabes más cuando busca la gente a Dios? Cuando quiere que la selección gane.
Es el ambiente, es el ambiente. El ambiente del fútbol, ¿no? El ambiente del fútbol, ¿no? Todo el mundo ahora reza, ¿no? Reza. Dios, no, esos colombianos terribles. No, que vengan, que se les rompa la pierna, Dios. ¿Notas? Buscamos a Dios para que nos conceda un capricho. Pero no buscamos a Dios para obedecer. Para obedecerle a Dios. Para vivir para Dios. Para honrar a Dios. No. No. Aun cuando Dios ha dicho: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Pero Dios sabe que la inclinación del hombre es hacia el pecado.